Bienvenidos a ABC Vinos y Destilados, una invitación a conocer el fascinante universo de algunas de las bebidas más famosas del mundo. Guardar nuestras botellas para esperar su evolución es una de las prácticas más apasionantes para todo amante del vino. Desde elegir o construir ese lugar especial de guarda, hasta la paciencia que implica esperar por el correcto momento de abrirlas. En el capítulo de hoy, conoceremos cuáles son las características ideales que deben tener los vinos elegidos para guarda. Además, te mostraremos cuáles son los mejores lugares para su conservación, así como también algunos tips básicos para tener en cuenta si ha destinado un espacio en su casa para esperar por las botellas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ABC Gourmet, Vinos y Destilados. Se dice con bastante frecuencia que mientras más añejo el vino, mejor. Esta afirmación no es precisa y no lo es principalmente por dos motivos. Primero, porque no todos los vinos se desarrollan positivamente en botella. Y segundo, porque es finalmente una cuestión de gustos preferir un vino joven a un vino evolucionado a la hora de consumir. Lo cierto es que hay cualidades de los vinos añejos que no la tienen los jóvenes y viceversa. Es, finalmente, una decisión del consumidor. ¿Cuál es la edad de un vino? Es probable que a usted le gusten los tintos jóvenes, de colores profundos, con aromas intensos a frutas ácidas, o quizás con aromas más dulces a confituras. También es probable que le gusten esos de cuerpo robusto o tal vez astringentes, texturas que van muy bien con la carne asada. Enfrentarse a un vino añejo de 10 o 15 años desde el momento de su cosecha es una experiencia completamente distinta, tanto a nivel olfativo como gustativo. Es casi como si los vinos añejos fueran una bebida diferente. Antes de analizar qué sucede en el interior de la botella cuando el vino envejece, partamos por la información básica. El nacimiento del vino ocurre cuando se cosechan las uvas. Ese es el año que aparece indicado en la etiqueta, independientemente de si ha pasado o no por guarda en barricas o si el vino ha estado en estiva en la bodega. Para contar la edad de un vino, se debe ver el año impreso en la etiqueta. En algunos casos, como los de Jerez, el vino no lleva añada impresa porque en su mezcla intervienen partidas de distintas cosechas o de distintos años de envejecimiento en madera. También en los vins de table o vinos de mesa franceses, la legislación gala les impide poner la cosecha. En otros casos, la ley permite que un cierto porcentaje provenga de otra añada. Generalmente, no es más de un 15% de la mezcla total, como lo dice la legislación chilena o la argentina. ¿Qué sucede con el tiempo en botella? Aunque no es necesariamente una regla, un tinto joven puede tener un color profundo, a veces hasta semejante a la tinta. También puede tener un gran cuerpo, con taninos firmes y potentes, que se sienten rugosos en el paladar. Un vino añejo, en cambio, ofrece un aspecto menos intenso, con colores anaranjados, mientras que en la boca es más suave, menos grueso, más delicado. Estos son los dos aspectos más claros cuando de diferenciar vinos jóvenes y viejos se trata. Sin embargo, hay muchos otros detalles y también muchos otros cambios que experimenta el vino a medida que envejece en la botella.
Partamos por el color. La carga de color está dada por los antocianos, esos componentes que se encuentran en el ollejo de la piel y que tiñen el jugo durante la maceración, es decir, el momento en que la pulpa y la piel entran en contacto. Unidos, molecularmente hablando, a los taninos, forman cadenas estables en medios líquidos, lo que fija el color de los tintos jóvenes. La intensidad del color depende de muchos factores. Por ejemplo, hay cepas como la Bonarda o el Carmenère que tienen un color más intenso si se les compara con el Pinot Noir. También el clima tiene que ver. En climas más fríos, la acidez es mayor, y a una mayor acidez, los colores de los tintos tienden a ser más vivos, más intensos. Asimismo, las condiciones particulares de la cosecha pueden hacer variar el color. Si ha llovido cerca del momento de la recolección de las uvas, no solo los sabores se sienten aguados, sino que también el color pierde intensidad. También entran en juego la cantidad de racimos por planta o el envejecimiento en barricas. En fin, muchos factores influyen en la intensidad del color de un tinto. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, invariablemente el color se transforma y se pierde. La polimerización molecular, o mejor, la formación de cadenas de moléculas, tiene que ver en esto. Debido a la mínima cantidad de oxígeno que penetra por el corcho, estas cadenas se vuelven más y más grandes hasta que caen por su propio peso y forman sedimentos. Por eso, el color de los vinos evolucionados no es tan intenso, y también por ello es que en el fondo de dichas botellas hay pequeños restos de un intenso color púrpura. La suavidad de los tintos viejos, en contraste con la astringencia de los jóvenes, también se debe a esta polimerización molecular. El vino, a medida que envejece en botella, pierde taninos, es decir, gana en suavidad, pero también pierde en cuerpo. Mientras esto ocurre, también se produce una transformación a nivel aromático. Un tinto joven se caracteriza por sus aromas primarios o de la variedad de uvas con las que fue hecho. Además, también puede ofrecer aromas secundarios propios de la fermentación y de las labores de la vinificación, con las que se completa el cuadro aromático de los vinos jóvenes. Muchos vinos jóvenes muestran con especial claridad las características del terruño en donde maduraron sus uvas. Este es el caso, por ejemplo, de las llamadas notas minerales, aromas que más que frutales se relacionan con notas a tierra y piedras. El paso del tiempo crea lo que se conoce como los aromas terciarios. Las moléculas aromáticas interactúan entre sí y también con los demás componentes del vino, dando vida a inesperados resultados. Por lo general, si un Syrah olía a moras confitadas y canela cuando joven, cuando viejo, puede que los aromas sean a nueces, a cuero, a hongos. Es en estas cuestiones cuando la imaginación del catador se mueve con mayor libertad. Los blancos. ¿Qué sucede con el envejecimiento de los vinos blancos? ¿Es posible guardar vinos blancos? ¿Vale realmente la pena o mejor es consumirlos inmediatamente? Mientras en su juventud, los vinos blancos tienden a tener un color brillante, muchas veces pálido si no han tenido una crianza prolongada en barricas y especialmente si vienen de climas más bien fríos. Cuando viejos, en cambio, esos tonos evolucionan hacia colores más dorados, más ámbar en algunos Chardonnay evolucionados. Esto no es más que el resultado de la lenta oxidación, del oxígeno que penetra por el corcho. Al carecer de taninos, o mejor dicho, al tener menos que los tintos, la textura en boca de los blancos
no ofrece notorias diferencias a medida que envejecen. En ciertos Viognier o Gewürztraminer sí se nota esa suavidad, la falta de esa astringencia que ofrecían a los pocos años de botella. Tal como los tintos, los blancos jóvenes se caracterizan por sus aromas primarios y secundarios. Los aromas terciarios en los blancos viejos también hacen volar nuestra imaginación. Las notas a petróleo de los Riesling alemanes, los frutos secos de los torrontés salteños. En los blancos jóvenes también se puede encontrar complejidad aromática asociado al terruño en donde nacieron. La región de Borgoña, en Francia, es considerada una de las zonas más importantes y clásicas en el mundo del vino, tanto por sus vinos blancos como por sus tintos. ¿Cuáles son las dos cepas que predominan en Borgoña cuando se trata de grandes vinos? 1. Cabernet Sauvignon en tintos y Sauvignon Blanc en blancos. 2. Pinot Noir en tintos y Chardonnay en blancos. 3. Nebbiolo en tintos y Ribolla Gialla en blancos. La respuesta correcta es la número 2. Aunque en Borgoña hay otras variedades, las más reputadas son el Pinot Noir para los tintos y el Chardonnay para los blancos. De hecho, algunos de los vinos más buscados y costosos del planeta se hacen en Borgoña y con estas dos variedades de uvas. ¿Qué vinos guardar? En tintos, las variedades que históricamente han demostrado su potencial de guarda son el Cabernet Sauvignon, especialmente en Burdeos, Francia, pero también en otras regiones en el mundo como el Valle de Napa, en California, o el Maipo, en Chile. El Syrah es otra de las cepas tintas clásicas que han demostrado una buena evolución en botella, especialmente hacia el norte del Valle del Ródano, en Francia. El Nebbiolo del Piamonte italiano, especialmente en las zonas de Barolo y Barbaresco. Es un ejemplo recurrente a la hora de hablar de vinos añejos. En su juventud, un Barolo clásico tiene una acentuada astringencia que poco a poco, tras décadas, se va suavizando al mismo tiempo que el vino gana en complejidad. Las viejas viñas de Cariñena en el Priorato, el Tanat en Uruguay y el Malbec argentino, especialmente cuando tiene la acidez suficiente y no se ha cosechado en un grado extremo de madurez, también son buenos candidatos para la cava. Todas estas cepas, precisamente, tienen una buena cuota de acidez natural unida a una buena concentración de taninos. Si a eso le sumamos concentración en gusto a frutas, tenemos la materia prima ideal para envejecer. Los blancos tienden a tener una menor vida que los tintos. Muchos de ellos, como el Sauvignon Blanc o los Chardonnay del Nuevo Mundo, se beben durante el año de cosecha, exceptuando a los grandes vinos dulces de Alemania, Alsacia y el sur de Burdeos en Francia. Al parecer, el azúcar, combinada con una buena acidez, es una fuente segura de eterna juventud. Las cepas claves aquí son el Riesling, si hablamos de Alemania, o el Semillón, si viajamos a Sauternes. Más comunes en Latinoamérica, cepas como el Chardonnay, sobre todo aquel fermentado en barricas, pueden tener una vida relativamente larga. E incluso algunos Sauvignon Blanc, de zonas frescas y costeras de Chile o de Nueva Zelanda, han probado su capacidad de envejecer por 3, 4, 5 años y a veces también más. Es bien sabido que uvas más concentradas en sabor, producto de viñedas con menor rendimiento, es decir, con menos racimos, dan vinos de mayor calidad que tienen a su vez un mayor potencial de guarda. Buenos años para tintos
son aquellos que se han caracterizado por naturales bajos rendimientos. Climas en los cuales las uvas han madurado sin lluvias que diluyan sus sabores y que nublen sus aromas. En el fondo, una buena cosecha es la que ha logrado concentrar la mayor cantidad de gusto a fruta en las uvas, pero que a la vez ha permitido que maduren lentamente, conservando una buena cuota de acidez, que es uno de los requisitos para que los sabores se preserven. La vinificación. Hay vinificaciones que buscan vinos de guarda y otras que solo buscan vinos para un consumo rápido. Las primeras se basan en extracción, en obtener la mayor cantidad de materia que se ha generado en el viñedo. La forma más común es largas maceraciones para concentrar taninos, color y gusto a fruta en el jugo y luego en el vino que ya terminó su fermentación. Ese es un camino, el más común. También las vinificaciones basadas en largas guardas en madera predisponen a vinos de largo aliento. Mitos del vino. ¿Un alto precio garantiza que tengamos un vino apto para la guarda? La respuesta en estos tiempos modernos es no. Un precio alto muchas veces significa que el productor ha gastado mucho en barricas, en una botella, un corcho de máxima calidad y en una campaña de promoción equivalente a sus ambiciones. En muchos casos, también un vino de alto precio es sinónimo de un vino de gran madurez que por lo general se asocia a vinos de acidez baja que impactan con sus sabores en los primeros años, pero que luego rápidamente se apagan hasta convertirse en vinos planos y sin vida. Sin embargo, también es cierto que la mayor parte de los vinos de guarda son costosos, porque quienes los producen emplean sus mejores uvas y aplican los mayores cuidados en la bodega. Todo esto nos lleva a una conclusión lógica. Para saber qué vinos guardar, necesariamente se debe probar antes y sacar nuestras propias conclusiones. El lugar de la guarda. Una de las condiciones que debiera tener este lugar es que no esté contaminado por olores extraños que distorsionen sus cualidades aromáticas. A través del corcho se filtra una mínima cantidad de oxígeno que permite la evolución de los vinos, pero también por allí parece colarse cualquier olor no deseado. Por lo tanto, el garage no es un buen sitio. Tampoco sería conveniente que usted eligiera un lugar cercano a la cocina. Mientras más aislado sea el lugar, mejor. Los extremos de temperaturas tampoco le hacen bien a las botellas. Bajo un intenso calor, el vino se desarrolla extremadamente rápido y no tarda en deteriorarse. En situaciones de frío extremo, la evolución es muy lenta y también es probable que haya sedimentación excesiva de sus componentes. Lo que se aconseja es una temperatura estable cerca de los 16 grados Celsius. La luz es uno de los peores enemigos de la guarda. La luz del sol es perjudicial, como también lo es la de un tubo fluorescente. Aunque no es necesario llegar a extremos de total oscuridad, luces de baja potencia son siempre bienvenidas por los vinos de guarda. La humedad juega un papel importante. Un ambiente de alrededor de 75% de humedad ayuda a que el corcho se mantenga elástico, impidiendo que extremas cantidades de oxígeno penetren en la botella, con el consecuente peligro de oxidación. Las botellas deben mantenerse en posición horizontal. De esta forma, el vino estará en constante contacto con el corcho, y eso evitará que el oxígeno entre en la botella oxidando su contenido. Dato curioso. A la hora de conservar las botellas en casa,
Varias opciones son aceptables si no se cuenta con un refrigerador especial o un sitio subterráneo adecuado. Un buen consejo es encontrar un armario ubicado en una zona que reciba solo la luz de la mañana, que tenga la posibilidad de evitar que la puerta reciba la luz directa del sol, y en donde sea posible armar una pequeña estantería que ofrezca mínimas condiciones de comodidad. Otra alternativa es poner nuestros vinos en cajones, bajo la cama o en algún lugar de la casa, siempre y cuando se trate de un sitio ventilado y fresco. Si es posible evitar la luz directa del sol, y si se consigue un espacio fresco, sin grandes cambios de temperatura, nuestra cava cumplirá con buena parte de los requisitos más importantes para que las botellas se desarrollen positivamente. En relación a qué vinos guardar, siempre tenga presente que no es necesario invertir una fortuna en una cava personal y que tampoco es necesario guardar solo los vinos más costosos. Buena parte de lo apasionante que resulta guardar vinos es comprobar en primera persona la forma en la que se transforman nuestras botellas. Por ello, un buen consejo es comprar 4 a 5 botellas de vinos de precio medio a medio alto y del mismo tipo e ir descorchándolas cada cierto tiempo. También es un buen consejo tener variedad de cepas en nuestra cava y comprobar de primera mano cuáles de ellas resisten mejor el paso del tiempo. Hoy, en ABC Gourmet Vinos y Destilados, hemos aprendido sobre las transformaciones que sufren los vinos a medida que envejecen en botella. También hemos analizado las características que debe tener un vino para desarrollarse en botella. Además, conocimos las cepas y estilos que más potencial tienen de guarda. Hemos destacado las condiciones ideales y los mejores lugares en los que deben envejecer nuestras botellas. La guarda de vinos es una de las prácticas que más apasiona a los amantes de esta bebida. Elegir el sitio adecuado, contemplar su delicada evolución y esperar el momento ideal para abrir las botellas son algunos de los placeres del maravilloso mundo del vino. Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de ABC Vinos y Destilados. Los esperamos en el próximo programa. Para comunicarse con la producción de este programa, www.elgourmet.com